rock and roll, blues, rhythm and blues, soul y mucho más son el complemento perfecto para disfrutar de un espacio de reflexión crítica sobre la realidad. Aquí comienza el programa que moviliza cuerpo y alma. En el borde del fin de semana comienza The Rocky Freud. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a The Rocky Freud, en Radiográfica 89.3. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Resfrío y tos aparte, muy bien. Se viene un programa que es un tren. Bueno, nada, la verdad que bien interesante, sobre todo en una época de tanta palabra vacía y sin fundamento, contar para hablar de salud pública y de salud mental con la palabra de la licenciada Alicia Stolkiner, ¿no? La verdad que un lujo. Contanos quién es Alicia. Bueno, mira, Alicia es licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y diplomada en Salud Pública. También se desempeña como docente, como profesora en la materia Salud Pública y Salud Mental en la carrera de Psicología UBA. Es profesora también titular regular del Departamento de Salud Comunitaria, área de Salud Mental en la Universidad Nacional de Lanús. Desarrolla actividades docentes de posgrado en las universidades de Buenos Aires, en las facultades de Psicología y en la Facultad de Derecho, también en la Universidad Nacional de Lanús, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y se desempeña como docente de grado en varias universidades de Latinoamérica. Así que la verdad que yo estoy emocionadísima de poder tener la palabra de Alicia en nuestro programa hoy. Así es, de lujo. Para avanzar sobre el campo de la salud con una especialista. Pero como esto es de rock y Freud, y como lo anticipamos en el pase en cuanto al rock, tenemos un estreno que es en serio mundial. Este tema es la primera vez que se escucha en radio y tiene que ver con mi amigo, el Rafa Pastor. Mucha gente me dice, pero el Rafa Pastor es tu amigo, sí, de Madrid. Fanático del Real Madrid. Es el único defecto del Rafa Pastor. Pobre de vos, pobre de vos. Pero es un gran músico y lo vas a verificar inmediatamente. Su nuevo proyecto, To Brave My Soul. The Rocky Freud, como siempre, siempre distinto. ¿Qué tal? ¿Te gustó? A nosotros nos encanta. Con un aire muy The Cure, ¿viste? Mira, súbilo, Manu, mira. El nuevo proyecto de Rafa Pastor. Mira, te cuento, Ismael Escutia es el productor, además de haber estado, obviamente, en la grabación. Y metió batería a Little Rock. Temazo. Grande Rafa que está ahí. Un saludo para vos y para Paula también. Amigos, a las 11:13 p.m. en Buenos Aires, lo prometido. Contacto en The Rocky Freud. Ahora en The Rocky Freud, contactos. Y como te contábamos hace un ratito, estamos en contacto con la licenciada Alicia Stolkiner. Buenas noches, Alicia. Claudio Roca y María Boto de The Rocky Freud, tenemos el honor de conversar hoy contigo. Vos sabés que decíamos hace un ratito que en una época de tanta palabra vacía y sin fundamentos a la hora de hablar, tener el honor de hablar contigo para hablar de salud pública y de salud mental, la verdad es que es un placer. Gracias. Queríamos preguntarte para abrir la entrevista, ¿qué es o qué debería ser la gestión pública en salud mental? Es decir, ¿qué aspectos serían fundamentales para tener en cuenta?
Bueno, básicamente cuando yo digo salud mental no me estoy refiriendo a un recorte de un tipo de salud que sería estar bien de la mente, porque toda salud es integral. Pero sí, nosotros tenemos un campo definido de prácticas médicas, de modelos de asistencia, de políticas, que es el de salud mental, cuya característica es que ha tenido siempre un tipo de resolución más centrada, siempre digo, por lo menos desde la modernidad hasta ahora, hasta finales del siglo pasado, un tipo de resolución muy centrada en el hospital psiquiátrico, en las formas de internación prolongada, en la segregación de las personas que tenían algún tipo de sufrimiento psíquico, y también en una posición social, no solamente en términos políticos, sino en términos del conjunto de la sociedad, de exclusión de las personas así llamadas locas. Lo que caracteriza el campo de la salud mental es tener este núcleo duro con el cual las políticas de los últimos años, las políticas que se vienen planteando ya desde hace unas cuantas décadas, inclusive como perspectiva a nivel mundial, tienden a reformar o a transformar eso y a pensar en otras formas de atención que tengan que ver con colocar a estas personas como sujetos de derechos y pensar en cómo brindar una asistencia o la asistencia y la red de contención necesaria para que personas que tienen formas distintas y algunos sufrimientos o fragilidades propias por su condición puedan, sin embargo, vivir en sociedad. Alicia, en este sentido, creo que va la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Sí, claro. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley que tiene la característica, primero que es producto de décadas de historia. Segundo, es una ley que se inscribe dentro de un tipo de leyes que se llaman, dentro de un tipo de políticas que se llaman políticas públicas con enfoque de derechos, que es una tendencia también y no solo un invento. Tercero, que al inscribirse, al estar en la Argentina, es decir, con enfoque de derechos, recoge también una tradición particular que la Argentina ha construido por su historia, lamentablemente, ¿no? Con respecto a la cuestión de los derechos humanos, y además que la Ley Nacional de Salud Mental, que podríamos detenernos en hablar bastante de ella, y algunas cosas que se dicen con respecto a ella no son ciertas. Hay mucha gente que cuestiona la Ley de Salud Mental y no la ha leído, pero la Ley de Salud Mental es básicamente una ley que también se inscribe dentro del tipo de leyes que las puede leer cualquiera y entenderlas cualquiera, ¿no? Sí, la ley tiene ejes muy fuertes, ¿no? Como lo que es derechos humanos, desmanicomialización, comunidad, interdisciplina, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el estado de cosas hoy con respecto a su implementación? Bueno, primero, la Ley de Salud Mental se sancionó en el 2010 y se terminó de reglamentar en el 2012. Esto es como ley nacional, pero las características de la Argentina, que es un país federal donde la salud depende de las provincias y donde a partir de los 90, por la descentralización, el Estado Nacional prácticamente no tiene sectores propios. O sea, hay un hospital psiquiátrico nacional que es Montes de Oca, que cuando se repartieron todos ese quedó de Nación, pero Nación no tiene hospitales propios, digamos, salvo excepciones. Bueno, por todo eso, el proceso de transformación y de implementación de la ley es un proceso lento, relativo. Además se piensa que simplifica cambios culturales y importantes y que hay muchos actores que están en contra de ella. Pero la ley creaba a nivel nacional, y después esto se debía replicar a nivel provincial, algunos dispositivos, algunos de los cuales estaban construidos por la ley misma y otros por su reglamentación. Por ejemplo, la construcción de un cuerpo de letrados, de que dependían del Ministerio Público de la Defensa, digamos, y que garantizaban a toda persona internada involuntariamente, porque la ley habilita internar involuntariamente, pero le produce una serie de recaudos, porque es una medida que es una medida privativa de libertad. Claro. Esa es la fuerza que tiene, o sea, es el único campo dentro de la salud, por eso se justifica una ley de salud mental, si no tendríamos que ser una ley de salud odontológica, una ley de salud gastroenterológica y así sucesivamente. Claro. La ley de salud mental existe porque es el único campo, especialidad dentro de las prácticas en salud
que todavía, porque antes hubo otras, como por ejemplo la ley de lepra, pero este es el único que queda que todavía se reserva el derecho de privar de libertad a una persona en nombre de su cuidado. Y si bien la ley mantiene esto en condiciones en que el equipo interdisciplinario lo considera adecuado, o sea, se puede internar a una persona cuando dice la ley, esto signifique haya un riesgo inminente para sí o para terceros, y me detengo ahí, la ley dice riesgo inminente, no habla de peligrosidad, como hablaba el Código Civil del siglo XIX. Claro. Porque decir peligrosidad implica que la persona es peligrosa. Y entonces después, para darle el alta, hay que probar que dejó de serlo, como si fuera algo que la persona es. Peligrosos somos todos, potencialmente. Claro, seguro. Seguro. O sea, y hay muchísima gente que comete, por ejemplo, quiero decir, todo el fenómeno de los femicidios hoy en día no lo protagonizan enfermos psiquiátricos. No, totalmente. Pensaba de los demonios aparentemente normales hoy en día. Entonces, lo que sí habilita a internar y privar de libertad es lo que la ley llama ese momento de crisis en la cual la persona reviste, por decirlo de alguna manera, un riesgo cierto e inminente, comprobable. Cesado el riesgo cierto e inminente, comprobable, la persona tiene que ser dejada de vuelta a la comunidad. No es lo mismo probar que cesó el riesgo que cesar que cesó la peligrosidad, porque si uno, claro, ese es el punto. Sí. Entonces vuelvo, este cuerpo de letrados estaba generado para eso. Posteriormente la ley también genera un organismo que es el órgano de revisión a nivel nacional, que es un organismo que donde se representan distintas instancias de la sociedad civil, pero que lleva como un contralor o una fiscalización del respeto de los derechos en las instituciones de salud mental. Posteriormente se le creó la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental, que funcionaba en la jefatura de gabinete y donde se citaban los distintos ministerios que debían intervenir en la ejecución de la ley. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad, soy investigadora, de observar el funcionamiento de la interministerial cuando se hicieron las recomendaciones a las universidades para cómo pensar las currículas en términos de facilitar la implementación de estos enfoques de derechos en las prácticas, las recomendaciones para los diagnósticos, el uso abusivo, para evitar el uso abusivo de diagnósticos en las escuelas, con el Ministerio de Educación, ambas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Interior, el protocolo para actuación de fuerzas de seguridad cuando hay crisis, intervención en crisis, porque de hecho hemos visto en más de una oportunidad y recientemente hemos tenido 2 muertes, donde las fuerzas de seguridad que no están preparadas para intervenir en situaciones donde una persona está en una crisis severa, terminan teniendo intervenciones que son peligrosas para las personas. Bueno, y así sucesivamente. Después se creaba el Consejo Consultivo Honorario, que es una serie de organizaciones de la sociedad civil que debían permanentemente promover políticas. Y había una indicación de la ley que era que en el 2020 debían dejar de estar todas las instituciones monovalentes, o sea, las que fueran puramente instituciones psiquiátricas ya no debían existir, y también otra indicación de la ley con respecto al presupuesto de salud mental, que debía ser el 8% del presupuesto de salud. Llegar a eso para poder crear todas las instituciones intermedias necesarias. Desde el 2016 hasta ahora se han producido algunos cambios en esto. Por ejemplo, que la interministerial salió de la jefatura de gabinete y pasó al Ministerio de Salud. Esto es un problema porque si la jefatura de gabinete convoca a los ministerios es distinto que si un ministerio llama a los otros. Claro. Digamos, la capacidad de... Por otro lado, se desfinanció fuertemente el Consejo Consultivo Honorario, por lo tanto, como tiene representantes de todo el país y no tiene un soporte por parte del Estado para pagar los viáticos, por ejemplo, es imposible que se reúna. O sea, la impresión es que se ralentizó la ejecución de la ley, por un lado. Por otro lado, sin embargo, muchas provincias avanzaron
constituyendo sus propios órganos de revisión, y hay y sigue habiendo una fuerte tensión de actores, de gente que ha generado organizaciones que apoyan, yo no diría que apoyan la ley en sí misma, que apoyan los principios en los cuales esta ley se sostiene, las organizaciones de usuarios, los movimientos de derechos humanos y salud mental, las distintas en distintas provincias, distintas formas de organización de tanto de profesionales como de usuarios y familiares. En síntesis, tenemos con respecto a la ley una tensión importante que veremos cómo se continúa, y un debate planteado, que es el artículo 4, de la Ley de Salud Mental, que también es una novedad, colocaba el problema de los consumos de sustancias dentro del terreno de la salud mental, directamente, y consideraba a los consumidores de sustancias personas con los mismos derechos que ampara esa ley, digamos. Y esto también está en debate ahora porque ha tocado no solamente intereses de algunos de esos centros de rehabilitación para personas con adicciones, que en realidad no son exactamente instituciones de salud porque suelen tener una cobertura médica y profesional lamentable. Sí, totalmente. Y donde, por otro lado, en más de una oportunidad suceden episodios. Bueno, tenemos en este momento un juicio por una muerte ocurrida en una de esas instituciones, sobre la cual además un periodista escribió un libro que se llama La Comunidad, ¿no? Pablo, no me acuerdo del apellido del periodista. Y bueno, también en ese punto está en discusión porque hay hay varias propuestas a nivel del Congreso de transformar este artículo, el tema de las adicciones, a un espacio aparte que esté como fuera del campo de la salud. Y por cierto, también, según vengo leyendo, hay una intención de que el órgano de revisión pase a formar parte del Ministerio de Salud, lo cual sería absurdo, porque sería como que el organismo encargado de la revisión dependa del mismo organismo que tiene que desarrolla las políticas. En realidad debieran estar en dos espacios distintos. Totalmente. Bueno, esto es más o menos lo que les puedo decir hasta la fecha. Por otro lado, la idea de restricción con respecto a la misma propuesta de la CUS, la cobertura universal en salud, parece bastante antagónica con el desarrollo de una política que requiere un incremento inicial de la inversión importante para lograr la reversión del sistema de salud mental. O sea, hay que crear instituciones, hay que crear hospitales de día, hay que crear políticas de inclusión para personas que tienen más dificultad que el común de la inserción en sociedad. Esto significa trabajo. En los momentos de aumento de desempleo son las personas más frágiles las que más dificultad de conseguir empleo tienen, y bueno, en esa tensión estamos. Yo te escuché decir a vos, y algo que por supuesto coincido totalmente, cuando vos planteás que los recursos en realidad no se trata de que son escasos, ¿no? Sino que son escasos para unos y sobran para otros, ¿no? Sí. Esa es una discusión mía con respecto a una frase típica de la economía clásica. Claro, totalmente. Que dice, la economía es la administración de recursos escasos. Digo, sí, siempre nos venden a nosotros que son escasos, pero después cuando uno rasca un poco, la palabra escasez está ahí para justificar que haya escasez para muchos y una concentración importante de recursos en manos de pocos. Claro, fueron para otro lado, digamos. Sí. ¿Sabes qué? Veo que en esto que estamos conversando hay un antagonismo que en realidad alcanza casi todos los campos, que tiene que ver con qué lugar ocupa el otro, ¿no? Si el otro va a ser un objeto o va a ser tomado como sujeto. ¿No? Y en ese sentido yo quería preguntarte por el avance de las neurociencias en el campo de la salud, ¿no? ¿Cómo vos pensás esto, ¿no? Esto que está avanzando. Qué interesante pregunta. ¿Puedo sumar una segunda parte a la pregunta, y es si vos crees que hay relación entre la concepción de hombre de las neurociencias y la concepción de hombre del neoliberalismo? O sea, pregunta compuesta. Perfecto. Bueno, primero, no tiremos el niño junto con el agua de la bañadera. No, zapatera tus zapatos. Hay un impresionante avance de la investigación en neurociencias
para bien o para mal, como es el avance de cualquier descubrimiento científico en el contexto del mundo actual, ¿no es cierto? Porque Einstein se quería cortar las venas con lo que pasó después con su teoría posteriormente, digamos. Entonces, con las neurociencias, muchos de los avances de las neurociencias son muy importantes en términos de mejorar la condición de vida, de disminuir enfermedades, etcétera. Entonces, yo diferenciaría lo que es la investigación de los neurocientistas y el avance teórico de las neurociencias de lo que es el uso ideológico e ideologizado de las neurociencias. Totalmente. Claro. O sea, la neurochantidad neoliberal es una cosa, las neurociencias son otra. De hecho, con esto casi pondría el ejemplo de que una cosa es que Darwin haya desarrollado la teoría de las especies y pensarla y polemizar con ella, y otra cosa es que después esto lo hayan agarrado teóricos sociales para mostrar de que el mercado era la sobrevivencia el más apto, que no sé si soy más o menos claro. Sí, totalmente, exactamente. Entonces, vuelvo ahora. La utilización ideológica de las neurociencias tiene dos componentes. Uno es como discurso para de alguna manera reducir a una problemática del cerebro lo que son problemáticas de subjetividad y de padecimiento psíquico complejos. Entre otras cosas, reducir, como siempre, científicamente, como ha hecho en general la historia de la medicina, reducir una problemática de patología individual, algo que también tiene una dimensión en la cual puede ser comprendido como una problemática social. En este sentido, ¿se podría hacer algún perfil, ¿no? Digamos así, groseramente, ¿no? Sin pretender hacer una clasificación, ¿no? Pero algún perfil del sufrimiento argentino hoy, en términos de salud específicamente? ¿Podríamos pensar qué es lo que más nos está afectando hoy? ¿Cuáles son las cuestiones que más nos producen? Yo te diría que una de las tensiones más fuertes en este momento es un discurso constante de vehiculización del malestar, de un malestar producido, casi te diría, por condiciones de vida, por sensación de estrechamiento, por pérdida de construcciones de futuro, etcétera, pero una vehiculización importante del malestar a un enfrentamiento o a un conflicto con el otro cercano. Ajá, sí. Sí. Si uno se fija en cómo se construyen los medios de comunicación, permanentemente hay la construcción de un otro que no merece, que por decirlo de alguna manera, es una vida que no merece ser vivida, y una convocatoria a objetivar ese otro y destruirlo. Totalmente. La construcción del enemigo, ¿no? El otro como enemigo. Es una construcción como constante resto. del enemigo, sí. Bueno, yo creo que lo último que pasó ahora, de vez en cuando se pasan de la raya. Un programa reciente el programa creo que de La Nata fue, con esto del niño supuestamente delincuente, bueno, se pasó de la raya. Fue terrible, todo el tiempo. Se pasó de la raya, porque quería construir yo creo que, bueno, además de querer lograr el sensacionalismo del programa, quería construir, dar argumento lícito al descenso de la edad de imputabilidad. Sí, claro, sí, claramente. Impresionante. Pero se pasó de la raya, se pasó terriblemente de la raya. Una construcción violatoria de todo tipo de derechos, pero además una construcción repudiable. Sí, despiadada, ¿no? Absolutamente repudiable. Yo tengo una frase, y esto lo veo todos los días, y además tenemos un problema serio de lo que los efectos que esto va produciendo socialmente. Por ejemplo, se promueve la lógica del linchamiento. Totalmente, sí. ¿No? Sí. Se promueve la lógica del linchamiento. Y en algunos sectores donde es difícil la llegada de la justicia, donde la violencia es alta, esto se incrementa todavía más. Sí. Pero cuando uno dice se promueve la lógica del linchamiento, la lógica del linchamiento es una lógica por la cual se va desagregando vínculo social. Es, de alguna manera... Una lógica de exclusión. Es una lógica de exclusión, pero además cedamos al peor impulso. Claro.
¿no? Vos pensás que hay la justicia, una de las funciones de la justicia, justamente, es no ceder al peor impulso. La justicia no es retaliación, no es, o no debiera ser, me quiero vengar del otro. Claro. El impulso retaliativo, el impulso de venganza, es un impulso sobre el cual hay que tener muchísimo cuidado. Por supuesto que en algunas formas de justicia se mezcla. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido de terror eso de que en Estados Unidos, cuando aplican la pena de muerte, que ya de por sí es de terror, invitan a los familiares de la víctima a ver cómo matan al que mató supuestamente a su víctima, si es que era el culpable. Terrible. ¿No? Sí, tremendo, tremendo. Es tremendo. O sea, Sí, si sí, yo tremendo. fuera el familiar, no creo que me aliviara ver cómo matan al otro. Seguramente. Y si me alivia es porque despertaron lo peor de mí. Claro, es para Tal cual. preocuparse. Casi un reality show. Despertaron mi goce por la muerte de otro. Casi un ¿Está reality claro? show, ¿no? Es una frase que yo no sé dónde la escuché, pero me parece muy clara, que dice lo siguiente. Dice, la forma de acabar con el canibalismo no es comerse al caníbal. Claro. Tal cual. Alicia, como para despedirnos, una última pregunta. ¿Cuál crees que debería ser la ética del psicólogo en el contexto actual? Yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre nuestras prácticas, sobre todo cuando yo veo muchos psicólogos que tienen, es como si hubieran adoptado con un lenguaje que inclusive puede ser psicoanalítico, el paradigma del modelo médico, o sea, la psicopatologización del padecimiento. Clarísimo. La reducción del padecimiento a una dimensión psicopatológica individual. O sea, no está mal el diagnóstico psicopatológico, pero no nos confundamos. Es una herramienta que nosotros utilizamos disciplinariamente para intervenir sobre un problema. No es algo que la persona es. Totalmente. Eso es un error. Yo no digo jamás que una persona es psicótica. La persona está diagnosticada como psicótica porque el diagnóstico es un proceso disciplinar, Claro. como decía Foucault, que hacemos nosotros, que puede servir el diagnóstico psiquiátrico para tomar determinadas decisiones, el diagnóstico que hace el psicólogo también, pero no nos confundamos, no podemos reducir la persona a ese diagnóstico. Tal cual, además evapora un montón de variables. Por supuesto, desaparecen y muchas variables que hacen comprender el sufrimiento también. Totalmente. ¿No es cierto? Bueno, si esa es la herramienta que nosotros tenemos para comprender al otro, todo va a ser psicopatología. Claro. Bueno, Alicia, la verdad que nos quedaríamos conversando con vos este programa de Rocky Freud que dura 1 hora, así es que, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho estos conceptos que la gente pueda escucharlo de vos, nos parece muy interesante y bueno, y quedamos abiertos a alguna nueva entrevista en otro momento si es posible contar. Pero ha sido un gusto compartir, ¿eh? Yo les pido disculpas si me excedí un poco a veces o no respondí las respuestas como correspondía. No, por favor. Por favor. Pero Todo lo son contrario. todos temas tan interesantes como para hablar un largo rato. Sí, urgentes además. Bueno, Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Hasta luego, un Gracias. Gracias. Alicia, quédate un segundo en línea. La realidad es lo que os parece. Seguimos en The Rocky Freud. Hola, acá Rolo Lagrizo y quería mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Rocky Freud y en algún momento nos estaremos viendo. Abrazo para todos. Nos sigue acompañando el Rafa Pastor con Strange Storm. Ahí saludo de Rolo de Labrizo, en cualquier momento en The Rocky Freud. Rafa, qué buen tema, me encantó. Y Wonderful. Che, le encantó también a Ale Manzano, que dice, qué placer escucharlos nuevamente. Hermoso el tema de Rafa, dice Ale Manzano, gracias. Y un lujo la invitada, por supuesto. Saludo a otra gente, a Nelly en Rosario, como siempre, fiel, gracias. A Dino, inminente colega, que dice, qué bueno sería la salud mental preventiva desde los hospitales, utilizando y explicando, por ejemplo, a las embarazadas, no solo con un cursito preparto, sino todo lo que significa el ambiente facilitador, la importancia de un sostén y por qué no aplicar, tú, dice, recontra
Explicada Matrifoda, gracias Dino. También saludo a Fede López Padín. Este año seguro, Fede, va el especial de cantantes, ¿eh? Hoy yo tengo 1.000.000 de saludos a Juan Valente, a Valeria Vecino, a Paula Paveleca, a Juli Fernández, a Liana, a Melina Di Sanso, a Marcelo Albónico, a María Guadalupe Oneto, a Mariela Codarina, a Susana Brunoldi, a Vicky Belaus y 1.000.000 más siguen. Y a Tita, que llamó, a Oscar, que dicen Saludos. que falta, hace gente que explique estas cosas así como lo hizo la gran maestra. Vos sabés que Alicia fue profesora nuestra y ahora es profesora de nuestro hijo. Mauro Ceruti, Sandra Bologna, Marcelo Lustó, Graciela San Martín, Carlitos Bazán, Silvia Sabona, y siguen montones de saludos a todos los que están ahí, a todos los que escucharon. Y siguen los premios. Siguen los premios. Recién volvíamos de la tanda con Valerie, en versión en vivo desde la BBC. Amy Winehouse. El próximo domingo, digo bien, 23 es domingo. Se cumplen 6 años de la partida de esta gran cantante, que se fue, pero no se fue, siempre estaba por ahí aportando su belleza y su talento. Qué y voz. se hace presente en The Rock It Right. La verdad es que se la extraña. Sí. ¿Qué haría hoy, no? ¿Qué haría hoy? Comentarios de la entrevista fantástica. Uy, me quedaron un montón de cosas para preguntar, un montón de cosas para charlar, que por ahí las podemos comentar algún día, aunque no sea con ella en el teléfono, ¿no? Hay cuestiones muy interesantes que ella plantea en torno a los derechos humanos, ¿no? A cuál es la concepción neoliberal de los derechos humanos y cómo lo conceptualiza Levinas, ¿no? Donde en realidad es muy difícil pensar los derechos humanos en esta lógica de exclusión, ¿no? La verdad es que esto nos quedó como pendiente, ¿no? Tantas cosas que Tantas, sí. Por favor. Dice Ale también, me quedo pensando la frase que trajo Alicia. Qué programas detestables, como el de La Nata, que intentan mostrar justamente como solución comerse al caníbal. Gracias, Ale, brillante. Vos sabés que Alicia hace un planteo, ¿no? En relación a los derechos humanos, que no se trata solo de autonomía, sino también de dignidad, ¿no? Porque los derechos humanos para el neoliberalismo tienen que ver con la autonomía, ¿no? Con el hombre libre. El hombre libre de votar, el hombre libre de elegir, el hombre libre de decidir. Y ella plantea, junto con Levinas, ¿no? Que la dignidad es un componente central de los derechos humanos y que la dignidad es anticapitalista. Así que es casi imposible hablar de derechos humanos en el sentido de Levinas en estos términos. Si los derechos humanos no son el derecho del otro, terminan siendo privilegios. Totalmente, ¿no? La falacia de los recursos escasos, decía. Beso grande, Paula. Paula es la compañera de Rafa, que dice: Beso, saludos Paula. para ti y para María. Sois encantadores, ustedes también. Muchas gracias, de verdad. Paula, ahí está sonando el tema de Rafa que nos encanta. A todo el mundo le gustó, se te pega enseguida. Porque Me encanta, es bello. Porque es bello. Tita también dice, me encanta. Subilo, Manu, mirá, ahí va. Decía la guitarra de Rafa, mirá, yo la piso, soy un maleducado. Subila, mira. Qué lindo el tema. El videíto también es re lindo, ¿eh? Me encantó, Rafa, de verdad. Yo no lo quise compartir todavía para no quemarlo por esta noche, pero ya va al muro. Gente, las 12 menos 10 en Buenos Aires, República Argentina, FM 89.3, Radiográfica, y nos vamos con otro gran músico, Stephen Stills. Y ahí pasó, decíamos, Stephen Stills con Change Partners. Mary. Montones de cosas. Nada, algunas cuestiones como que puntualicé hace un ratito, ¿no? Si es posible la puesta en marcha de los derechos humanos en una época de tanta concentración de la riqueza, ¿no? De los derechos humanos definidos como hablamos hace un ratito, ¿no? No tiene que ver con la autonomía y con que, bueno, aquí sos libre de hacer lo que quieras, ¿no? En realidad es una libertad engañosa, ¿no? Otra cuestión que me planteaba es si no estamos volviendo a una, más que sujeto de derecho, ¿no? En torno a, por ejemplo, al derecho a la salud, si no estamos volviendo a una lógica precarrillo, ¿no? A una lógica filantrópica, sujeto de la caridad. Sí le damos lo mínimo, ¿no? La cobertura mínima, ¿no? Y fíjate vos qué curioso, más que de acceso a la salud, hablamos de cobertura, ¿no? En la lógica de
del cliente de las prepagas, ¿no? Que ahora vuelven a aumentar. Vos decís pre-Carrillo, yo digo que esta gestión está apuntando a un pre-peronismo. Bueno, Conducir sí. las cosas a una época previa a Perón, ¿no? Sí, por eso pensamos si es posible hablar de derechos en una época de tanta concentración, ¿no? El derecho entendido como con un componente fundamental que es el componente de la dignidad, ¿no? Pre-Carrillo, pre-Perón, pre-Freud. Sí, totalmente pre-Freud, por el lado de las neurociencias. No, Alicia decía, bueno, sí, las neurociencias, hay investigaciones bien interesantes. Yo ya lo planteé una vez, creo que debieran ocuparse de aquellas cuestiones que son decididamente orgánicas y para las cuales todavía no hay salida, como por ejemplo el Alzheimer, ¿sí? En lugar de ocuparse de objetivar a los sujetos con otro tipo de prácticas, ¿no? Me parece que podrían ocuparse de hacer este tipo de investigaciones y no de reducir todo padecimiento humano a una función del cerebro. Claro, totalmente. Y en ese reducir, licuar, como decíamos, evaporar el componente un montón social e histórico. Variables. Igual, ojo, colegas, amigos, no hagamos lo mismo, ¿no? Digo, ojo con los reduccionismos. Bueno, eso también nos cabe a los psicólogos, psicoanalistas, ¿no? Que hacemos de los hombres lunas, que metemos todo en cajitas y no vemos, se nos vuelven invisibles un montón de variables. Bueno, por eso cuando hablaba Alicia sobre el final de la entrevista, sobre la ética del psicólogo, ella planteaba estas cuestiones, ¿sí? No recurrir a la psicopatología, no psicopatologizar algo que tiene que ver con el ser en el mundo, ¿no? Con ese sujeto que es único e irrepetible y que no encaja en ningún cuadrito psicopatológico y que no se trabaja con ninguna receta clínica de duración de la sesión ni de establecimiento de un encuadre tal y cual, ¿no? Gente, ya sobre el borde de la medianoche, no llegó Quique. No llegó Quique. Así que bueno, por eso no hacemos el pase con el contador hoy. Pero igual decimos que tenés que quedarte porque sale el contador. Está igual, no está Quique, pero está el contador. Le mandamos un fuerte abrazo. Si está, con alguna dificultad, que ande todo bien, querido Quique. Nosotros nos vamos hasta el próximo viernes. Bueno, esto fue de Rocky Freud. Así es, amigos. Buena semana y nada, y a cuidarse, ¿eh? Y buena vida, chao. Atentos, chau. Chau.